profe, buenas tardes. Soy Carlos Mario Gómez de la Universidad Militar Nueva Granada, de la Facultad Estudios a Distancia, desde la asignatura, estamos en la asignatura de Derecho Comercial, en el segundo trabajo, régimen de insolvencia. En el trabajo, pues nos indica en el primer punto, nos indica el interrogante qué es el régimen de insolvencia y cuándo se aplica. Entonces, el régimen de insolvencia es un proceso que persigue, que persigue mantener o conservar una empresa como una unidad de explotación y crecimiento económico de un país, una región, y como fuente generadora de empleo. Claro, bien, tomando como base el criterio de agregación de valor, según el artículo primero de la ley 1116 del 2006. Se busca que aquellas personas, empresas, personas naturales, comerciantes, que atraviesan por una crisis económica y que no tienen cómo solventar sus obligaciones financieras puedan conservarse y pagar sus obligaciones a través de un proceso de reorganización. Aprovechar al máximo el patrimonio restante mediante un proceso de liquidación judicial o aprovechar su patrimonio restante mediante un proceso organizado de liquidación judicial. También, de la misma forma, el régimen de insolvencia es un mecanismo que blinda la buena fe de las buenas prácticas en las relaciones comerciales, protegiendo a las empresas en sus movimientos y negocios habituales. Este régimen es aplicable a personas naturales, comerciales y a las personas jurídicas que de manera permanente realicen negocios en nuestro territorio, en Colombia. Dos, ¿cómo es el proceso de insolvencia? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es a quienes están excluidos del régimen de insolvencia. Vamos a dar unas cuantas de ellas, las cuales son, por ejemplo, las entidades promotoras de salud, las administradoras del régimen subsidiado del Sistema General de Salud Social, las bolsas de valores y agropecuarias, las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, las entidades vigiladas por la Superintendencia Económica Solidaria, las empresas de servicios públicos y domiciliarios, las personas naturales, no comerciantes. Ahora bien, en este entendido, para iniciar un proceso de insolvencia, el deudor, el acreedor o el apoderado judicial debe presentar la solicitud de admisión a un proceso de insolvencia ante la Superintendencia de Sociedades o juez civil del circuito. Es preciso tener en cuenta que el régimen de insolvencia es compuesto por dos procesos, reorganización y liquidación, los cuales se aplican dependiendo de la situación. ¿Qué es el proceso de reorganización? La reorganización es un proceso que busca preservar a las empresas viables por medio de una reestructuración en sus labores administrativas y sus operaciones hasta restaurar sus relaciones comerciales y crediticias, dándole un nuevo oxígeno a esa empresa para poder continuar con su razón social y generando fuentes de empleo y evitar así la extinción de esta como tal, como sociedad. ¿Cómo es el proceso de organización? Incluido el reconocimiento, calificación y graduación de créditos. Entonces, al presentarse una cesación de pagos por parte del deudor o de incapacidad de pago inminente, existe cesación de pagos cuando incumpla por más de 90 días dos o más obligaciones a favor de dos o más acreedores, obligaciones que hayan sido contraídas en razón a su actividad económica o que tengan en su contra mínimo dos demandas. También existe incapacidad de pago inminente cuando demuestre la existencia y de circunstancias en el respectivo mercado o de manera interna en su organización o estructura que afecten o puedan afectar gravemente el cumplimiento de sus obligaciones financieras. Entonces, como se dijo anteriormente, debe presentarse la solicitud al inicio del proceso de reorganización acompañada de unos documentos que soportan esto para los pagos de incapacidad, pago inminente y adicional a ellos cumplir unos requisitos. Primero, no haberse vencido el plazo establecido en la ley para enervar las causales de disolución sin haber adoptado las medidas tendientes a subsanarlas. Llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales. Y tres, si el deudor tiene pasivos pensionales a cargo,
tener aprobado el cálculo y estar al día en el pago de las mesadas pensionales o bonos y títulos pensionales exigibles. También tenemos que el proceso de reorganización puede ser solicitado únicamente por los siguientes interesados. Primero, en la cesación de pagos por el respectivo deudor o por una o varias de sus acreedores titulares de acreencias incumplidas, o solicitada de oficio por la superintendencia que ejerza supervisión sobre el respectivo deudor o actividad. 2. En la situación de incapacidad de pago inminente, el inicio deberá ser solicitado por el deudor o por el número plural de acreedores externos sin vinculación con el deudor o con sus socios. La sociedad de inicio del proceso de reorganización y la intervención de los acreedores en el mismo podrán hacerse directamente o a través de un abogado. Esta solicitud de reorganización debe llevarse con los siguientes documentos: los 5 estados financieros básicos correspondientes a los 3 últimos ejercicios, los 5 estados financieros básicos con corte al último calendario del mes inmediatamente anterior, un estado de inventarios de activos y pasivos con corte de la misma fecha indicada, memoria explicativa de las causas que los llevaron a la situación de insolvencia, un flujo de caja para atender el pago de las obligaciones, un plan de negocios de reorganización del deudor que contempla no solo la reestructuración financiera, sino también la reorganización operativa, etc. Un proyecto de calificación y graduación de acreencias del deudor en los términos previstos en el título del libro cuarto del Código Civil. La reorganización comienza el día en que se expide el auto de iniciación del proceso por parte del juez del concurso, el cual debe inscribirse en el registro mercantil. Este proceso tiene unos efectos, los cuales son: a partir de su inicio no se podrá admitir ni continuar demanda ejecutiva u otro proceso de cobro en contra del deudor. Si alguno de estos procesos de inicio antes del proceso de reorganización, los procesos de ejecución o cobro que hayan comenzado antes del juicio del proceso de reorganización deberán remitirse para ser incorporados al trámite de las medidas cautelares, como embargos, quedarán a disposición del juez de concurso. Otro punto es: no se le puede decretar al deudor determinaciones unilaterales de contratos, incluidos en los encargos fiduciarios y fiducia mercantil. En el término de encargo fiduciario se entiende que el fideicomitente, conserva la propiedad de los bienes entregados a la fiduciaria. Por otro lado, el contrato fiducia mercantil, el fideicomitente se desprende de la propiedad de los bienes que entrega sacándolos del patrimonio, tal cual. En otro punto, entonces, no se pueden realizar enajenaciones que no aguarden relación con los negocios normales de la empresa, ni constituir causaciones o hacer reformas estatutarias sin autorización del juez del concurso. 5.5. ¿Qué es el acuerdo de reorganización? Y 6. ¿Cómo inicia y termina el acuerdo de reorganización? Entonces, entendemos que es un documento por medio del cual se plasma la forma en la cual se va a realizar la reorganización de la empresa y la forma en la cual se van a suplir las obligaciones financieras. No puede excluirse ninguna obligación financiera y se debe tener en cuenta y respetar el orden o la relación de los créditos establecidos por la ley. Está de acuerdo que debe contar con los votos favorables de mínimo de 3 categorías y de acreedores debe ser de carácter general. Entonces, las categorías de los acreedores son: A. Los titulares de acreencias laborales, los empleados, las entidades públicas, a las entidades públicas DIAN, todos estos empresas reguladoras de impuestos. La B. La C. Las instituciones financieras nacionales y demás entidades sujetas a la especificación y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, de carácter privado mixto público. D. Acreedores internos. E. Los demás acreedores externos.
Este acuerdo se celebra posterior al reconocimiento de créditos. El plazo para realizar este acuerdo no será mayor a 4 meses. Si el acuerdo no se presenta dentro del término reglamentado o no es confirmado, el juez procederá a ordenar la celebración del acuerdo de adjudicación y fijará la fecha para extinción de la persona jurídica, lo que deberá ser inscrito en el registro mercantil. Si el acuerdo es de adjudicación no se presenta, las super sociedades adjudicará los bienes al deudor. Si el acuerdo es confirmado, se ordenará la inscripción de la providencia emitida por el juez ante autoridades correspondientes y las cámaras de comercio y se levantará las medidas cautelares, a no ser de que el acuerdo se contemple algo distinto respecto a esto. El acuerdo puede terminarse en estos casos por incumplimiento de las obligaciones pactadas, si ocurre un evento de incumplimiento no subsanado en audiencia, por no atención oportuna del pago de las mesadas pensionales, aportes al sistema de seguridad social y demás gastos de administración. ¿Qué es y en qué consiste la liquidación judicial? La liquidación judicial es un proceso perteneciente al régimen de insolvencia que tiene como objeto liquidar, valga la redundancia, de una forma organizada y pronta el patrimonio del deudor con el fin de aprovecharlo al máximo. ¿Cómo es el proceso de liquidación judicial? Este proceso inicia cuando, como se dijo anteriormente, se incumple el acuerdo de reorganización o se cumple alguna de las causales que están establecidas en la ley. Tiene como objeto aprovechar al máximo los bienes del deudor. La providencia que da inicio a este proceso debe designar un liquidador, quien ejerce representación legal. Asimismo, se impedirá que el deudor realice operaciones financieras, o sea, lo bloquean, en términos más castizos, financieramente y por operaciones financieras o comerciales en pro de su objeto social, o sea, de la empresa que está intervenida. De igual modo, debe ordenar medidas cautelares sobre los bienes del deudor. También es imperativo que se fije un aviso que informe sobre el proceso y contenga las condiciones para que los acreedores se hagan partícipe del proceso y dicha providencia se debe inscribir en el registro mercantil. Los efectos de este proceso son, se disuelve la persona jurídica y ahora debe mencionarse siempre como en liquidación judicial. Ya no es el nombre de la empresa jurídica a la que lleva esta sociedad, sino que se indica como que se encuentra en proceso de liquidación judicial. Otro punto, todos los administradores son separados de sus cargos automáticamente. Se indemniza y despide a los trabajadores por liquidación de la empresa. La empresa no puede seguir haciendo negocios distintos a liquidarse. O sea, ya para su actividad mercantil. Los acreedores de la empresa solo pueden pagarle al liquidador. En el punto 9, ¿cuál es la diferencia entre el régimen de insolvencia, el proceso de reorganización y el acuerdo de reestructuración? En este punto entendemos el régimen de insolvencia es la matriz. El régimen de insolvencia es la matriz, es decir, el proceso de reorganización. Y el acuerdo de reestructuración hacen parte del régimen de insolvencia. Vuelvo y repito, el régimen de insolvencia es la matriz. Es decir, el proceso de reorganización y el acuerdo de reestructuración hacen parte del régimen de insolvencia. El proceso de reorganización y el acuerdo de reestructuración hacen parte del régimen de insolvencia. A su vez, el acuerdo de reestructuración hace parte del proceso de reorganización. La reorganización estará basada en lo que se plantee en el acuerdo de reestructuración. Esto es todo, profe. Muchas gracias. Esta es mi presentación. Muy amable, profe, por la oportunidad. Gracias.